Buenos días, soy Guillermo Guerrero, soy el director de Emprender en lo extranjero. Eh, en este vídeo les vamos a comentar qué documentación necesitamos para obtener el permiso de trabajo por cuenta propia, bien porque vayamos a iniciar un procedimiento de arraigo social o porque vayamos a tener una modificación de tarjeta de cuenta ajena a cuenta propia. ¿De acuerdo? Entonces, antes de empezar, tenemos que tener en cuenta una serie de aspectos. Primero, el principal documento es el plan de negocios y todos los documentos que aportemos adicionalmente tienen el objetivo de reforzar el expediente, de tal manera que el expediente sea coherente y viable, ¿de acuerdo? El plan de negocios por sí solo no es suficiente para la presentación de este procedimiento, ¿vale? Si tú vas a solicitar una cuenta propia y solamente presentas el plan de negocios, pues es como si no hubieras presentado casi nada, ¿de acuerdo? Todos los documentos tienen la misma importancia. La viabilidad del expediente se mide en conjunto. Tan importante es el plan de negocios como el certificado bancario, como el contrato de arrendamiento. ¿De acuerdo? No hay un documento a priori más importante que otro. Digamos que el documento central, el eje central, viene marcado por el plan de negocios, pero el resto de documentos tienen que sostener ese plan de negocios. ¿Vale? Entonces, vamos a hablaros en este vídeo de la documentación que tenemos que preparar y del concepto de escalabilidad, ¿de acuerdo? Que hay una serie de documentos óptimos y otros, bueno, pues cuáles son los documentos mínimos que tenemos que presentar para que el expediente vaya lo más reforzado posible. En función de la calidad de esos documentos, bueno, pues ahí ya nos atreveremos a decir si un expediente tiene más probabilidad de éxito o no, ¿de acuerdo? Pero sí es importante que tengamos en cuenta estos aspectos. En la solicitud inicial de la cuenta propia, ¿qué documentos nos van a pedir? Bueno, pues un plan de negocios, fundamental. Hablaremos en otro vídeo de cómo se tiene que preparar este tipo de documentación, este plan de negocios, en qué consiste. Ya podéis encontrar algunas píldoras en nuestras redes sociales que estamos ya empezando a comentar. Tenemos que demostrar nuestra capacitación y experiencia profesional. ¿Esto cómo lo demostramos? Pues nuestra capacitación y experiencia profesional se demuestran de la siguiente manera. Títulos formativos y experiencia profesional, bueno, pues una vida laboral, por ejemplo, pero si estamos en situación irregular, podemos demostrarlo con cartas de recomendación o cualquier otro documento, ¿de acuerdo? Que así lo explique. Certificado bancario de saldo. Bien, y aquí muchas veces nos preguntáis cuánto dinero tengo que acreditar. Bueno, eh, va a depender básicamente de la inversión que tengáis que realizar. No todos los negocios son iguales, evidentemente, y cada uno requiere una inversión diferente. Tendremos que acreditar la inversión y al menos 2 o 3 meses de tesorería. ¿De acuerdo? Tendremos que presentar presupuestos o facturas relativas a la inversión. Si yo ya he realizado compras de maquinaria o de aquellos elementos que necesito para la puesta en marcha del negocio, tengo que aportar facturas de ello. Con lo cual, aquí ya os estoy dando una pista. Mucho cuidado con las compras en portales de segunda mano, porque ahí si hago una compra a un particular, no voy a tener una factura de compra. ¿De acuerdo? Tendremos que demostrar que tenemos potenciales clientes, pero ojo, mucho cuidado, no en todos los negocios, esto solamente en aquellos negocios, bueno, pues que sean actividades, por ejemplo, profesionales. Pero si yo voy a abrir un local, un negocio puerta calle, no voy a necesitar demostrar potenciales clientes porque ya se presupone que vas a tener clientes, ¿de acuerdo? Pero en aquellas actividades profesionales, por ejemplo, me dedico al marketing digital, soy médico, etcétera, etcétera, tengo que aportar algún tipo de documento que demuestre que tengo estos clientes. A partir de aquí, bueno, pues si se abre un abanico en función del tipo de actividad que vayas a implementar y de la manera que vayas a hacer. Si requieres de un local, bueno, pues tendrás que aportar el contrato de arrendamiento o por lo menos un preacuerdo e indicar qué tipo de licencia de actividad necesitas y cuál tiene ya ese local. ¿De acuerdo? Si te vas a constituir como una persona jurídica, es decir, una SL o una SC, tendrás que aportar la escritura de constitución, el CIF provisional, etcétera. ¿De acuerdo? Demostrarlo que estás en ello.
Si te vas a dar de alta como persona física, lo que se conoce comúnmente como un autónomo, no es necesario aportar nada de esto. Si vas a contratar trabajadores, pues compromiso de empleo, es decir, un documento en el cual indicamos el puesto a cubrir y las características que tiene que tener y cumplir ese trabajador. No hace falta que identifiquemos ya con nombre y apellidos a las personas, ¿de acuerdo? En el caso de que sea estudiante, además, tendré que aportar un certificado de compatibilidad de los estudios, ¿vale? Y todo esto se une al informe de valoración emitido por una organización de autónomos, ¿de acuerdo? Este documento es muy importante porque nos va a cribar y nos va a indicar si nuestro expediente va bien o no va bien configurado de cara a extranjería. En cuanto a la escalabilidad de documentos, como os comentaba, aquí tenemos unos documentos mejores y unos documentos mínimos. Por ejemplo, el certificado bancario. Bueno, pues evidentemente lo mejor es un certificado bancario de saldo. ¿Vale? Los últimos 3 meses he tenido tanto. ¿Qué sería lo mínimo? Pues los movimientos bancarios. Personalmente, somos partidarios del certificado de saldo más que de los movimientos bancarios. La capacitación, ¿cómo la demuestro? Pues con los títulos oficiales, homologación y demás. ¿Que no dispongo de esto? Bueno, pues los títulos formativos que tengamos. ¿De acuerdo? La experiencia laboral, pues mediante el contrato, vida laboral, currículum, que siempre que podamos verificarlo. Que no, bueno, pues cartas de recomendación, fotografías, recortes de prensa en el que aparezcamos, el currículum, en fin, un poco acreditar como podamos. Presupuestos o facturas de inversión, siempre presupuestos pro forma o justificante de pago, siempre va a ser el mejor la factura, ¿de acuerdo? Que tenemos ya los utensilios de hace un tiempo, que no disponemos de las facturas porque lo compré hace unos meses o unos años y no lo tengo. Bueno, pues una declaración responsable de las existencias, de las herramientas, ¿de acuerdo? Y podría valer, pero sería, digamos, el documento mínimo que tenemos que presentar, ¿vale? Si vamos a ser persona jurídica, como comentaba antes, pues la escritura de constitución y el CIF provisional. Si voy a contratar a alguien, pero ya sé quién va a ser, bueno, pues una oferta de empleo y si no, una declaración responsable, ¿de acuerdo? El local, lo mejor es un contrato de arrendamiento, pero entiendo que es complicado. Entonces ahí podemos optar por una hoja de encargo o un precontrato, ¿de acuerdo? Siempre hay alternativas. Esto no significa que tengamos que alquilar el local cuando vayamos a presentar la documentación, ¿de acuerdo? Significa, porque entendemos que extranjería también tiene unos plazos de tiempo para resolver y no vamos a estar pagando un local durante X tiempo, 2, 3 meses, ¿de acuerdo? Sino, por eso nosotros somos partidarios de un precontrato de arrendamiento, que es un documento fiable y nos permite a los emprendedores no tener que desembolsar un dinero mensualmente cuando todavía no estamos realizando nuestra actividad. De cara a los clientes, bueno, aquí se abre un abanico bastante grande, importante, ¿no? Lo mejor sería un acuerdo de prestación de servicios, indudable, ¿vale? Un contrato mercantil. Pero si no, podríamos optar por unas cartas de potenciales clientes o, bueno, pues unos correos electrónicos donde se indique la preferencia a contar con esta persona. Pero digamos que estos son los mínimos. Es decir, si yo voy a presentar que todos mis clientes vienen por correos electrónicos, pues no va a tener mucho impacto, ¿no? No va a ser muy importante. ¿De acuerdo? Digamos que eso sería como complementario. Y a los estudiantes, pues solamente de una manera que es con el certificado de horarios. En cuanto al informe de valoración, las hojas informativas, ya como las conocéis, viene qué entidades pueden emitir estos informes, que son ATA, UCTA, UATA, ECIA y OPA, ¿de acuerdo? El informe de valoración, emitir el informe de valoración no conlleva coste económico y la organización normalmente se manda la misma documentación que se va a enviar posteriormente a extranjería. ¿Qué mide este informe? Pues mide la viabilidad técnica y económica, ¿de acuerdo? Sobre todo la técnica.
¿Qué datos nos van a pedir? Nuestros datos personales. En este informe van a reflejar qué cualificación, qué formación tenemos, qué capacitación. Y se va a medir pues, el impacto en el empleo, se va a medir si la inversión prevista es adecuada o no al tipo de negocio, si voy a tener trabajadores o no, ¿de acuerdo? La previsión económica, ¿de acuerdo? Si voy a tener algún tipo de contrato de prestación de servicios con alguna empresa, también viene aquí reflejado, ¿de acuerdo? Entonces, con todos estos documentos los presentamos a una de estas organizaciones de autónomos y cuando nos lo devuelven ya cumplimentado, pues enviamos todos los documentos a extranjería, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es un poco los documentos que queríamos presentaros. Nosotros, como ya sabéis, estamos en Unión Balboa 120. Nuestro correo electrónico es info, para cualquier consulta, info@emprendersienoextranjero.com o visitáis nuestra web emprendersienoextranjero.com. Yo soy Guillermo Guerrero y, como siempre, estamos contigo paso a paso.